Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia, al libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 12. Gloria a Jesús. Hebreos 4:12 es la continuación del mensaje que estuvimos predicando el domingo. ¿Y tienen todos? ¿Cuántos trajeron Biblia? Deje su tableta en su casa y deje la computadora en su casa. Tenga un contacto con la palabra de Dios. Eso no se puede perder. Un contacto con la palabra de Dios. Y eso hará la diferencia. No vamos a permitir que la tecnología cambie nuestro estilo y nuestra manera. Amén. Nosotros sabemos que la Biblia dice, porque eso lo tenemos que entender. La Biblia dice, el libro de Daniel capítulo 2 verso 3 dice que en los últimos días la ciencia se aumentará. Aprovecharemos la ciencia para glorificar a Cristo y para atender el reino. Pero no vamos a permitir que la tecnología nos controle y nos dirija. Eso hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. La iglesia no se debe adaptar a la cultura del mundo. Amén. Hebreos 4:12 dice la Biblia: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Jesús. Pero vamos a seguir el verso siguiente. Y no hay nada creada, no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Ante bien todas las cosas están desnudas y abiertos los ojos a aquel a quien tenemos que darle cuenta. Señor, añada bendición a su palabra. Señor, te damos gracias en esta hora porque tu palabra es verdad. Señor, tu palabra son tu propósito, son tu voluntad, son tu deseo para con nosotros. Señor, deseamos en esta mañana y te pedimos, te imploramos que esa palabra se haga vida en nosotros. Señor, te necesitamos todos. Señor, necesitamos de ti, Señor, conocerte más cada día. Señor, y que tú quebrantes nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Que en este día tu palabra corra como río, Dios. Señor, que cada palabra que salga de mi boca, Señor, venga de tu propio trono, Señor, para impartir vida, Señor. En el nombre de Jesús, ato y reprendo en esta hora todo espíritu de distracción. Todo lo que no procede de ti lo declaramos inoperante en esta hora. Declaramos el señorío de Cristo en este lugar. Señor, te entrego mi mente, mi corazón y mi boca. Yo quiero serte por boca, por mano, por pie, por oído. Usa mis emociones, mi intelecto. Señor, usa todo mi ser, Dios. Y me despojo de cualquier conocimiento humano que pueda tener para que tu gloria y tu palabra fluya, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo no sé nada, el que sabe eres tú, Dios. Por eso me pongo en tus manos, Dios, para que haga de acuerdo a tu perfecta voluntad en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a hacer un breve recorrido por las cosas que estuvimos hablando la semana pasada. Para los que no vinieron, que estén conectados. Yo comencé diciendo que estamos viviendo días difíciles, días duros, días fuertes, porque el diablo se ha levantado como león rugiente en contra de la iglesia, en contra de la familia y en contra del cristiano. Y usted y yo no podemos quedarnos inertes, paralizados. No podemos quedarnos como si nada estuviera ocurriendo. Nosotros tenemos que levantarnos en contra de aquel que nos está haciendo la guerra. Y la Biblia dice que nosotros tenemos una lucha campal con el reino de la tiniebla. Y como nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos quedarnos inertes, tenemos obligatoriamente que levantarnos y usar la palabra, las armas que tenemos a nuestro favor.
Encontramos en la Biblia lo que dice Efesios capítulo 6, versos 10, 11 y 12. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad que moran en las regiones celestes. Tenemos armas de guerra, y las armas de guerra, las que tenemos a disposición todos los cristianos, tenemos el poder de la palabra de Dios, tenemos el poder de su nombre, el poder de su sangre y el poder de la oración como arma de guerra. Amén. Es importante que entendamos que no estamos desprovistos, no estamos desarmados. ¿Cuántos están armados? Es tiempo de guerra. Dígale que está solo, es tiempo de guerra, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Y si usted no ataca, lo ataquen, ataque usted primero. Amén. Estuvimos hablando sobre la palabra implantada en nuestro corazón, y que el nuevo nacimiento, en el nuevo nacimiento no termina todo. Tenemos que entrar en el conocimiento de la palabra de Dios. Y luego de entrar en el conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Pero para el Espíritu Santo transformarte, tú tienes que conocer la palabra de Dios, porque esa es la herramienta que el Espíritu Santo usa. ¿Cuántos saben eso? Dígaselo al que está a su lado. La palabra de Dios es la herramienta que el Espíritu Santo usa para transformarnos. Amén. Lo demás que estuvimos tratando es que necesitamos ser renovados nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestro entendimiento, basado en la Biblia, en el libro Romanos capítulo 2, verso 12, verso 2. Dice, no conforméis a este siglo, sino que seamos transformados, renovados nuestra mente para que podamos conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Una mente no puede ser renovada si no lee la palabra de Dios. Si usted le mete muchas cosas de allá afuera, su mente va a estar cargada de todas las cosas que hay en el mundo. Por eso nosotros tenemos que actuar de una manera diferente. Lea la Biblia, escuche la Biblia, indague, investigue, llénese de Dios, porque usted va a hablar de lo que tiene adentro. Cuando yo estoy en un lugar, yo puedo hablar de cualquier cosa, pero usted puede estar seguro que al final voy a terminar hablando de la palabra de Dios. Solamente utilizo medios, formas para llegar a la persona. Medios y formas. Pero usted como cristiano, como creyente, debe estar listo para presentar el evangelio en cualquier lugar, no importa quién sea. Para eso hemos sido llamados. Amén. Y estuvimos explicando que este siglo, este sistema, y algo que sí quiero repetir en esta parte, porque quiero añadir algo a lo que estuve diciendo la semana pasada en este tema. Nosotros sabemos que este mundo es gobernado por Satanás. ¿Cuántos saben eso? Levanten la mano los que saben eso. Hay muchas bases bíblicas. Encontramos la Biblia en el libro de Juan 12:31. Dice, ahora es el juicio de este mundo y el príncipe de este siglo será echado fuera. En el libro de segunda carta a los Corintios capítulo 4 verso 4 dice que el Dios de este siglo ha entenebrecido la mente de los hombres para que no les resplandezca la luz de la verdad. ¿Quién es el príncipe? ¿Quién es que tiene cegado a toda esa gente que está allá afuera? El príncipe de este mundo. En el libro de Juan capítulo 14 verso 30, que no lo di la semana pasada por no cargar demasiado el mensaje, pero sí es importante. Jesucristo dice aquí, ya no estaré con vosotros, hablando a los discípulos. Dice, porque ahí viene el príncipe de este siglo, el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Es verdad, porque en Jesucristo no había una naturaleza pecaminosa. Él era santo, él era Dios. Fue humano, pero no pecó ni participó de la naturaleza pecaminosa. Pero usted y yo sí tenemos una naturaleza pecaminosa que nos estimula el pecado. De ahí que el Señor Jesucristo hace una mención del príncipe de este siglo. Y primera de Juan capítulo 1, capítulo 5, verso 19 dice la Biblia. Dice porque, dice el apóstol Juan, que el rey de este siglo, que el que gobierne este siglo es Satanás, el diablo, el enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que entender que el sistema de este mundo está gobernado por Satanás. Tenemos que estar en contra de las populares formas del espíritu de este mundo. Y hay algo que quiero añadir aquí antes,
de pasar a otra parte. ¿Cuál es el espíritu de este mundo? El espíritu de este mundo dice, porque lo que quiere confrontar a Dios, desafiar a Dios, dice que a los niños no se les puede decir el sexo que tiene, sino que después de grande que ellos determinen el sexo que tiene. Señor, reprenda a Satanás. Porque en el mismo instante de la creación, Dios pone de la procreación, inmediatamente le pone el sexo a la criatura. Pero ahora el mundo dice que no es así. Ahora el mundo dice que a los baños no hay que poner la identidad de hombre o mujer, sino que le sean puestos para ambos, que no importa, que pueden ir todos juntos al mismo lugar, violando las normas morales que Dios estableció. Ese es el espíritu de este mundo. El espíritu de este mundo dice que 2 hombres se pueden casar y que 2 mujeres se pueden casar. Eso es contrario a la palabra de Dios, porque Dios no le hizo a Adán otro Adán para que se multiplicara. Dios no le hizo a Eva otra Eva para que se multiplicara. Le hizo una mujer para que hubiera creación. Le dijo, creced y multiplicad. Eso es contrario a lo que Dios estableció. Es el espíritu de este mundo. Y si no podemos detallar un montón de cosas que el hombre, que el sistema ha establecido desafiando a Dios, la iglesia tiene que tener cuidado de las cosas que aprueba y las cosas que desaprueba. Porque nosotros estamos llamados como iglesia a aprobar lo que Dios aprueba y a rechazar lo que Dios rechaza. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Nuestra obligación es proclamar la causa de Jesucristo y la verdad es eterna, la palabra de Dios. Despreciar lo que Dios desprecia, amar lo que Dios ama. No contaminarnos con los diferentes tipos de mundanalidades que rodean la iglesia. Y estuvimos hablando la semana, pero voy a añadir una nada más de esto. Estamos viviendo tiempos difíciles porque el mundo está entrando a las iglesias y nosotros vamos a como dé lugar, vamos a evitar que el mundo se meta aquí adentro. Eso usted puede estar seguro. Y algo que importante que usted debe saber, usted que le gusta escuchar mucho, irse al internet a buscar predicadores. Y buscan por YouTube predicador, el apóstol fulano de tal, el famoso predicador fulano de tal. No le estoy diciendo que no escuche, pero sepa a quién escucha. Porque hay muchos predicadores muy famosos de este siglo, de este tiempo, donde están promoviendo el tatuaje como si eso fuera algo parte de la iglesia. No way. Los hombres pueden promover lo que quieran, pero la iglesia cristiana no debe adoptar la cultura que hay allá afuera para traerla aquí adentro. Porque la iglesia cristiana no se fundamenta sobre cultura. La iglesia cristiana se fundamenta en los principios del reino, que eso es lo que nosotros estamos llamados a proclamar, los principios del reino. Y nosotros vamos a estar en contra de lo que el diablo quiere establecer y no lo vamos a permitir en el nombre de Jesús. Nuestra iglesia no va a ser parte de ese sistema. Tatuaje para afuera, pero aquí adentro no lo vamos a permitir. La Biblia dice en el libro de Levítico capítulo 19 versos 28 y 25, dice: no te harás rasguño, no te hará tatuaje, no te hará señal en tu cuerpo. Y oiga cómo termina el verso. No dice yo Moisés, no dice yo Josué, dice yo Jehová. Y cuando Dios prohíbe ese tipo de conducta, le está exigiendo a los sacerdotes una vida de santidad, porque no podemos imitar lo que los hombres hacen afuera. ¿Me está entendiendo? Han querido disfrazar textos bíblicos, pero una cosa es lo que puede hacer un grupo determinado en un momento, o una persona en determinado momento en el pueblo de Israel o en la iglesia, pero eso no quiere decir que eso sea la iglesia, y tampoco se puede decir que eso era el pueblo de Israel.
En el libro de Isaías 44:5 encontramos, dice, unos son de Jehová, otros llaman a Jacob, y otros escribirán. Oiga lo que dice el verso, si quiere búsquelo, me gustaría que me lo pongan aquí. Isaías 44:5. ¿Lo tienen? Dice así: este dirá yo Jehová, yo soy de Jehová. El otro llamará del nombre de Jacob, y el otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Muchas traducciones, principalmente la de inglés, no dice que escribirán con su mano, sino que escribirán en su mano. Ok, vamos a partir de que la traducción en inglés está expresando lo que ellos quieren explicar, que la escribirán en su mano, no con su mano. A mí como cristiano no me interesa lo que un grupo en determinado momento quiera hacer. A mí me interesa el patrón que Dios estableció, que fue que Él dijo, no te tatuarás, no harás señal, yo Jehová. Aquí está hablando un grupo de personas que estaban haciendo eso pensando que no se estaban agradando a Dios. El pueblo cristiano tiene que entender que no puede dejarse dirigir por una cultura pagana. El tatuaje viene de una cultura pagana. Y los que se tatuaban desde la antigüedad eran esclavos. Eso es como el asunto del arete en un hombre, y se ponen arigones en la nariz y en la lengua. Y dentro de la iglesia, camán, aquí no, ¿cuántos son esclavos aquí? ¿Cuántos son libres aquí? No podemos adoptar esa cultura pagana y permitir que entre a la iglesia. Usted tiene que entender que nosotros, la Biblia dice, en el libro de primera del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9, dice la Biblia, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de la tiniebla a la luz admirable de Cristo. Quiero que presten atención. ¿Usted cree que la clase reales del mundo secular no tienen un código de conducta, un código de comportamiento? Sí lo tienen. ¿Usted piensa que la descendencia reales se ponen cualquier basura en su cuerpo? No, porque representan a la clase real. La casa de gobierno de este país y la gobernación y las altas instancias de este país tienen código de conducta, hasta de vestimenta. Todo el mundo no puede aparecer desordenadamente vestido a esos lugares. Tienen su código de conducta. La iglesia tiene un código que tiene que seguir de conducta, y es honrar a Dios con todo lo que hace. No podemos negar que si alguien viene tatuado de la calle, no podemos echarlo afuera, absolutamente no. Porque cometió un pecado igual que lo que nosotros cometimos allá afuera. Y la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 6, verso 37, dice la Biblia, todo lo que el Padre me da viene a mí, mas quien viene a mí yo no lo echo fuera.
Si Jesucristo no echa fuera, nosotros tampoco. Que vengan sellados de arriba abajo de tatuaje, aquí lo vamos a recibir. Pero lo que no vamos a permitir, escuche bien, bien claro, no vamos a permitir que un cristiano lavado con la sangre de Cristo dentro de la iglesia, sabiendo que es un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo escogido, ahí a recoger la basura que están para allá afuera, para traerla acá adentro. Y ninguna persona que siendo cristiano, lavado con la sangre de Cristo, se pone un tatuaje y llega a la iglesia siendo cristiano, va a tener que sentarse hasta que se arrepienta, porque no podrá subir aquí a adorar a Dios, no podrá aquí usar un ministerio hasta que no se arrepienta. ¿Me están entendiendo? A mí no me hace nada que lo que haya aquí que no estén de acuerdo conmigo, no estén de acuerdo conmigo. A mí eso no busco que nadie esté de acuerdo conmigo, que esté de acuerdo con la palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de 1 Corintios capítulo 6, verso 12 y verso 19, dice la Biblia: todas las cosas me son lícitas, mas todas no me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna. En el verso 19 dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo? No soy vuestro, sino de Dios. Si se lo va a dar, déselo bien fuerte. Y ese mover se está metiendo dentro de las iglesias. Y nosotros no podemos quedarnos con la boca cerrada y permitir que eso ocurra. Pero tampoco vamos a permitir que alguien diga: vamos a cambiar la cultura de la iglesia. Esto no es una cultura. ¿Cuántos saben que esto no es una cultura? La iglesia es el organismo vivo de Dios que promueve los principios del reino, y ese es el compromiso nuestro. No adoptar cultura de allá afuera para meterla adentro y acomodarla, para hacer sentir bien a la gente, para que no se enoje. Pues que el que no quiera servir a Dios, que se vaya afuera. Sea bendito el nombre del Señor. Déselo bien fuerte. El reino de Dios es un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes. ¿Cuántos son sacerdotes del Dios Altísimo? ¿Se imagina usted que el pastor Daniel, que la pastora Mili y el pastor José aparezcan aquí con un tatuaje? ¿Qué ustedes dirían? Se volvieron locos. O que un ministro de esta iglesia aparezca con un tatuaje. A mí no me importa que tenga la cruz, que tenga Jesucristo, que tenga la Biblia. Es un tatuaje como quiera. Si alguien vino con un tatuaje, no se preocupe. El Señor lo perdonó hace tiempo. Como perdón cualquier pecado. No se asuste ni tenga miedo. Usted lavado con la sangre de Cristo es libre. Simplemente renuncia a la motivación de eso y punto, y se acabó. Y cualquier persona que quiera atacarlo por eso, diga: ya Cristo pagó por mis pecados. Hay poder en el nombre de Jesús. Tenemos que renovarnos. Debemos tener la mente de Cristo. Escuche bien. La pastora dijo que vamos a volver a los primeros tiempos, pastora, ¿verdad que sí? Vamos a volver a los primeros tiempos. ¿Cuántos quieren volver? A la primera obra. Eso fue lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: vuelve a la primera obra, vuelve a lo primero. Porque hay cosas que se pueden desviar. Hay cosas que en el camino se pueden torcer. La palabra endereza lo que está torcido. Amén. ¿Cuántos saben eso? Tenemos que tener cuidado como cristianos, saber cómo hablamos, cómo nos expresamos. Porque para usted hacer guerra espiritual, usted tiene que cerrar puertas, no tener legalidad. Dale legalidad a Satanás. En estos tiempos, oyendo a cristianos
con malas palabras. Palabras que se sueltan en la casa, en el trabajo, igualito que los que no son cristianos. ¿Y qué diferencia hay? ¿Dónde está la imagen de Cristo en su vida? La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 12, versos 36 y 37, dice Jesús: así que por toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella le tendrán que dar cuenta a Dios en el día del juicio, porque por la palabra serán justificados y también por la palabra serán condenados. Colosenses 4:6 dice la Biblia: que vuestra palabra sea sazonada con sal, para que sepáis cómo habéis de responder a cada uno. Gente que todavía siendo cristiano no ha aprendido a contestar ni siquiera a sus hijos, ni a la esposa, ni a nadie, ni al hermano. Todo el tiempo tiene una palabra grosera para contestar. Tenemos que modificar el lenguaje como hablamos. ¿Me entendió? Dígaselo que está a su lado. Hay que modificar este lenguaje. Cuando usted oye una gente hablando desordenadamente, usted ya sabe de dónde proviene. Santo Domingo dice: por la paleta se conoce el pasajero. Lo ven con una maleta amarrada con un trapo para identificarla. Eso identifica al pasajero. Por el lenguaje también se conoce a la gente. Cuando yo escucho a una gente hablar, no importa que sea en el mundo secular o en el mundo espiritual, ya yo lo conozco por las palabras que salen por su boca. Nosotros como cristianos tenemos que tener un lenguaje de reino. Un lenguaje que identifique la imagen de Dios en nosotros. Si se le zafó alguna, reprenda eso. Y reordene de nuevo la manera de hablar. Porque para eso nos llamó Dios. Porque nadie nació sabiendo nada. Hasta Cristo aprendió la obediencia. Aprenda a ser obediente. Y hay algo importante, hermano. Cuando la iglesia, porque no quiero que se me olvide esto. Cuando los pastores establecen un código, una norma de conducta, de forma. Bueno, la pastora dijo que no quiere que esté hablando cuando esté llegado aquí. La Biblia dice que cuando te acerques, cuando fuera a la casa de Dios, acércate más para oír que por ofrecer sacrificio, porque no saben qué hacen mal. Solo dice el libro de Eclesiastés, pero ok. En caso que no lo dijera, es una norma de conducta. ¿Me entendió? Y como es una norma de conducta, el tratar de vestir bien, ¿por qué usted quiere romper la norma de conducta y venir como usted le parezca? Porque si te va a parecer al gobernador o al príncipe, te pone la mejor ropa, el mejor perfume, el mejor zapato. Y antes que cualquier hombre, por grande que sea, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Porque es lógico que venga aquí a adorar al Rey de Gloria, el príncipe de los reyes de la tierra. Y no es que la ropa te salve o te condene, no estoy diciendo eso. Pero la casa no es el club, no es tu casa. Es más que la casa de gobierno, es más que la Casa Blanca. Porque esa Casa Blanca está embarrada de cosas raras y extrañas que... Si se lo va a dar, déselo bien fuerte. Si se lo va a dar, déselo fuerte. Si se establece una norma de conducta, ¿por qué no obedecer? ¿Sabe una cosa? Que Dios experimenta y prueba tu obediencia. Porque si tú no eres capaz de obedecer a los hombres, a Dios que nunca ha visto, ¿cómo le va a obedecer? Vamos a la Biblia. La Biblia dice en el libro de los Hebreos capítulo 13, verso 17, dice: obedeced a vuestros pastores, porque ellos son como que tienen que dar cuenta. No te está hablando aquí de mandamientos. Te está hablando de obediencia, que cuando te da un consejo, que cuando te da una orientación, que cuando se establece una norma, y no es que seamos dogmáticos, porque el problema es que hay que quiere llamar dogmatismo a las cosas que son normales y correctas dentro de los principios del reino. Tenemos que obedecer, hermano. La Biblia dice que los desobedientes no entran al reino de los cielos. Siempre que no te mandemos a pecar, ¿cuál es la razón de por qué no hay que obedecer? No importa tu rango, tu nivel social. Usted puede ser el gobernador del estado de New Jersey, aquí sentado ahí en ese escenario.
Pero aquí hay una autoridad superior a la del gobernador. El gobernador manda en el Estado, pero nosotros estamos aquí como cabeza dirigiendo los negocios del reino, la embajada del reino, que está por encima de la gobernación y de cualquier institución humana. Amén, a su nombre sea la gloria. Nos sometemos a los hombres, a los que establecen siempre y cuando no violen los principios del reino. A su nombre sea la gloria. Satanás odia la palabra de Dios porque sabe que con eso fue vencido en la cruz del Calvario. Un creyente que conoce la verdad está en capacidad de derrotar a Satanás. Eso lo dijimos la semana pasada. Lo tenemos Biblia. Hay Biblia, la palabra expresa eso con claridad. ¿Cuántos se recuerdan del texto bíblico? Lucas 10, 19. La palabra de Dios es luz y vida. Hebreos 4:12, que es el tema que estamos tratando. Quiero pasar inmediatamente a la parte siguiente. El apóstol Pablo escribe en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 12. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Mira, hermano, a nadie en ninguna parte de las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, no existe ningún texto bíblico que diga que la vida cristiana es fácil. No es fácil la vida cristiana, pero sí es posible, porque Dios no nos va a exigir más cosas que las que nosotros podamos hacer. Dios no es injusto. Ha habido guerra desde el Edén, desde el cielo ha habido guerra. Y el pueblo de Israel en el desierto, para poder lograr la tierra prometida, tuvo que hacer a fuerza de sangre y fuego. No fue tan fácil que le entregaron la tierra. Todo lo bueno cuesta sacrificio y hay que pelear. Hay que hacer guerra espiritual. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 11 verso 12, dice: desde los tiempos de San Juan el Bautista, el reino de los cielos se hace fuerza, se hace violencia, y solamente los violentos, no quiere decir violento furiosamente y con el puño, no, eso no es lo que está diciendo, sino que tú seas capaz de enfrentarte a ti mismo, porque el primer enemigo que tú y yo tenemos no es el diablo ni es el mundo, eres tú y soy yo. Porque tenemos una naturaleza que está dentro de nosotros, que hay una guerra campal ahí adentro. Y lo primero que tú tienes que hacerle guerra al hombre interior que tiene adentro. Esa vieja naturaleza que hay que hacerle frente. En la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 16 verso 33. Dice el escrito: para que en mí tengáis paz, pero en el mundo tendréis aflicciones. Pero ¿qué dice el verso siguiente? Pero confiad, y vosotros también venceréis. Es decir, que vamos a tener lucha, vamos a tener guerra. No es un asunto de juego. Pelear, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe, lo que quiere decir que inmediatamente usted se mete en una guerra con el mundo, con la naturaleza pecaminosa y contra Satanás, el diablo. Y Satanás, que es sutil, usa tu naturaleza pecaminosa por lo que tú ves y por lo que tú oyes. Y estimula con ese mundo por lo que vemos y lo que oímos. Y somos cachados por él si no tenemos control y cuidado. Tenemos que dar guerra. No te sientas ofendido porque digo que el cristiano está en guerra con el mundo. ¿Con quién es que usted está en guerra? Con el mundo que está allá afuera, con ese sistema que está allá afuera, con ese estilo de vida que usted no puede aprobar, que usted no puede decir que eso está bien, lo que está pasando, y ese espíritu del mundo que está allá afuera, usted no puede aprobar ni consentir, ni sentirse complacido con lo que está allá afuera. Usted tiene que rechazar eso.
Y si usted descubre que usted está siendo complacido y adaptado, revísese. Porque usted está caminando conforme a los principios del reino, adaptándose a esos sistemas. Porque si te identificas con el mundo, debe estar sujeto a quien lo gobierna. Te identificas con el mundo, te tengo una mala noticia. Te identifica con aquel que gobierna el mundo. ¿Quién gobierna el mundo? Vamos a la Biblia. Romanos capítulo 6, verso 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, soy esclavo de aquel al que le obedece? Sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Usted oyó bien claro el texto bíblico, no merece mucha explicación. Si te somete a alguien, como expliqué aquí, porque se identifica con el mundo, debe estar sujeto a quien lo gobierna. El apóstol Pablo lo especifica muy claro. Si te somete al mundo, entonces tú vas a ser esclavo a quien tú le estás obedeciendo. Es importante leer la palabra de Dios. No tenga en su Biblia, en su casa, en la mesa de noche abierta en el Salmo 91 y en el Salmo 123, en el Salmo 23 y en el Salmo 91 y 121. La palabra sola no te edifica. Si tú la lees, sí te va a edificar y va a conocer la verdad de Dios. No es solamente venir a la iglesia, porque no tengo que hacer en la casa y voy a la iglesia para despejar el tiempo. Ven a la iglesia a aprovechar el tiempo para que conozca mejor a Dios. ¿Sabe que el príncipe de este mundo es a Satanás? Pelea la buena batalla de la fe. Pelear la buena batalla de la fe es aferrarnos a lo que Dios dice. A lo que Dios dice en su palabra. Y ponernos de frente al mundo y no aceptar lo que dice el mundo. Las circunstancias que nos rodean pueden ser fuertes, pueden ser adversas. Las hostilidades del enemigo pueden ser horribles. Los ataques del diablo pueden ser feroces. Los huracanes que levanta el diablo en contra nuestra pueden ser devastadores. Es posible, pero hay una buena noticia. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 8 y 9. Dice la Biblia, atribulado en todo, mas no angustiado. En apuro, mas no desesperado. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Es posible que tengamos una guerra, acampar con el enemigo y estemos en situaciones difíciles, pero tenemos uno más grande que está con nosotros. La Biblia dice en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En el libro de Isaías 59:19 dice que aunque el enemigo se levante como río, dice el Señor levantará bandera. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Yo lo he vivido. Isaías 43, verso 2 dice, mío eres tú, dice el Señor. Escucha, iglesia, dice el Señor en este día, mía eres tú, yo te escogí. Aunque el diablo se levante como río, el Señor levantará bandera. Aunque pase por las aguas, no te vas a negar. Aunque pase por el fuego, ni la llama arderán en ti, yo estaré contigo, no te vas a quemar, porque yo estoy contigo como poderoso gigante. El Señor va a terminar la obra que comenzó con campamento de Jehová por encima de lo que quiera Satanás. Una cosa que me gusta de las escrituras, la Biblia dice el Salmo 27, eso me gusta, ese me gusta, ese me gusta, ese me gusta. El Salmo 27 dice, ¿cómo dice? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?
Yo veo la fortaleza de mi vida. ¿De qué atemorizarme? Aunque un ejército se acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dice el salmista. Es tiempo de usted entender que aunque pasamos por momentos difíciles, aunque sacuda la iglesia, pero la iglesia, dice la Biblia, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Es una autoridad emanada del cielo. Lo que dice la Biblia, lo que ate en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desate aquí abajo será desatado allá arriba en el cielo. No temas, porque yo estoy contigo. En el libro de Deuteronomio 28:7 dice: por un camino vendrán y por 7 saldrán huyendo. Tienen que huir, tienen que correr, porque con nosotros está el poderoso, está el gigante, está el rey, está el león de la tribu de Judá. Entrarán por un camino, pero por 7 tendrán que salir corriendo. A su nombre sea la gloria. No tema ni desmaye, dice el Señor, yo estaré contigo. Yo estoy contigo como poderoso gigante. Denle el aplauso al que está a su hermano. Digo, el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Gloria a Jesús. A su nombre sea la gloria. El apóstol Pablo dice a los Romanos, capítulo 8, verso 35. Y me gustaría que lo pusieran ahí para que lo dijéramos todos juntos. ¿Lo tienen? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Dice, como está escrito, por causa de ti somos llevados como ovejas al matadero. Ante todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice el verso siguiente, porque estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni gobernadores, ni el presente, ni el porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Denle un aplauso bien fuerte. Nada. Aunque pasemos por tribulación, para adelante. Aunque pasemos por angustia, para adelante. Aunque nos ataquen, para adelante. Y no te retrocedas, no te rindas. No te rindas orando por tus hijos. No te rindas orando por tu esposo. No te rindas. Aunque tengas dificultad en tu trabajo, no te rindas. Aunque estés al borde de perder la casa, no te rindas. Aunque estés al borde de perder el carro, no te rindas. Porque Dios es por nosotros. Él tiene la respuesta. Cristo es la respuesta. La diferencia de nosotros con el mundo es que el hombre, cuando se ve en crisis, cuando le dan un dictamen médico, se vuelve loco y se le mete en depresión, fuera de la depresión. Porque si vivimos para Cristo, y si morimos para Cristo, punto y se acabó. Porque nadie nació aquí para vivir eternamente. Al nombre de Cristo sea la gloria. Pelea la buena batalla de la fe frente a Satanás y su demonio. No te rindas ante la adversidad, frente al momento difícil. Hermano, ¿quién no ha tenido un momento difícil? ¿Quién no lo ha tenido? Todos pasamos por momentos difíciles. Hay momentos difíciles para el que le sirve a Dios y hay momentos difíciles para el que no le sirve a Dios. La única diferencia es que nosotros tenemos la respuesta en la mano. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Los hombres, como no tienen la verdad, están atados y el diablo dice, se llegó tu final, date un tiro y mátate. Se te acabó todo, tírate por el puente. Métete en depresión, eso es lo que el diablo quiere. Lo primero que tenemos que hacer cuando las cosas se nos ponen difíciles, para arriba. Mirar para arriba, que allá está la respuesta.
Para arriba es que está la respuesta. Dígale que está solo para arriba es que está la respuesta. Es para arriba, no es para abajo, es para arriba. La respuesta está para arriba. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, todo lo puedo. Dígale al que está ahí, al que está a su lado, diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos vencer la situación económica. El asunto de la enfermedad tiene solución. Cristo es la respuesta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A su nombre sea la gloria. Hay poder en el nombre de Jesús. Decía que teníamos guerra. Que tenemos guerra porque la carne y el espíritu, en el libro de Gálatas 5:17 dice, porque la carne y el espíritu están en un constante pleito, una por subyugar a la otra, o por meterla bajo su dominio, para que no hagáis lo que queráis. Tenemos una guerra interna, hermano, indefectiblemente. La carne, hay un coro que dice, la carne irá hacia abajo y el espíritu hacia arriba. ¿Cuántos están mirando para arriba? Deje que el espíritu mire hacia arriba y meta la carne bajo el dominio del espíritu. El verso 16 del libro de los Romanos, de Gálatas 5:16 dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y comienza a detallar los deseos de la carne en el libro de Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, borrachera y cosas semejantes a estas, a las cuales os amonesto, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino. Esas son las obras de la carne. Hay que mirarse en el espejo a ver en cuáles de esas obras andamos usted o yo. Y comenzar a deshacernos, despojarnos de esas cosas que impiden que podamos tener una buena intimidad con Dios y en guerra espiritual enfrentar al diablo. En el nombre de Jesús, que es el enemigo de la iglesia, el enemigo de nuestras vidas. Segunda carta del apóstol Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo 2:15 dice, procura presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Tenemos que procurar cómo presentarnos, no solamente los hombres, sino que Satanás no tenga derecho ni legalidad a acusarnos. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 1, de 1 al 5. La Biblia dice, en el principio era el verbo, Cristo, la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es el principio de todas las cosas. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas y sin Él ninguna de ellas fue hecha. El verso siguiente dice, y la vida era la luz y la luz vino a todos los hombres. Y la luz no resplandeció sobre la tiniebla y esta no prevalecieron. La palabra de Dios como arma de guerra espiritual es la luz que desplaza la tiniebla. Y a Satanás no le gusta la palabra porque le sabe muy bien que su reino es un reino de tiniebla. Mas el reino de Dios es el reino donde Él mora en luces inaccesibles. Y cuando la palabra llega al ser humano, inmediatamente desplazada la tiniebla que cubre las vidas de los seres humanos. ¿A cuánto les resplandeció la luz cuando les predicaron el evangelio? Eso es lo que hace la palabra, esa es la diferencia de lo que hace la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios para usarla como arma de guerra espiritual. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 11 hasta el 16, el verso 21. Si me gustaría, hermana, que si usted la puede poner. Dice, vamos a leerlo todos juntos. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios, del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Y el 21, llévenme el 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que lo montaba y el caballo, y todas las aves del cielo comían de la carne de ellos. Importante. En estos textos bíblicos nos revelan que Jesucristo desde el cielo hace guerra espiritual con el nombre. ¿Cuál es el nombre? Rey de Reyes, el Verbo de Dios. Con su nombre y con su palabra que sale de su boca. No es lícito nosotros hacer guerra aquí en la tierra espiritual usando la palabra de Dios, usando el nombre. Claro que sí. Ármese con la palabra de Dios. Ármese con el nombre y vamos a hacer guerra aquí en la tierra. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 10 verso 3 hasta el 6. 10, 3 hasta el 6. Dice: las armas, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Cómo sigue diciendo? Derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La lucha del creyente es contra huestes espirituales de maldad. Efesios 6:12. Por lo tanto, las armas, como el ingenio, y no es el ingenio azucarero donde muelen la caña y sacan el azúcar y la miel. No es el ingenio. Está hablando del conocimiento y de la sabiduría de los hombres. La guerra espiritual no la podemos hacer con la capacidad, con el conocimiento humano. No se pueden hacer con los talentos. Porque los talentos son naturales, son heredados. El don es diferente. El don es sobrenatural y procede de Dios. Los talentos los tienen los hombres allá afuera. Pero hay muchos que quieren confundir los dones con los talentos, y muchos se disfrazan y se meten a la iglesia, falso maestro, falso profeta, y engañan a muchos, a los incautos, porque no leen las escrituras. Entonces, no se pueden derribar, no se pueden usar esos medios como es el talento, la riqueza, la capacidad de organización, la elocuencia. Usted y yo podemos tener elocuencia, pero si no tenemos la palabra de Dios, no podemos hacer guerra espiritual. Si no tenemos una vida consagrada a Dios, no podemos hacer guerra espiritual, porque podemos ser blanco del enemigo. No se ponga a cuquear las avispas. No la provoque. Es la palabra, perdón. Es que se me sale el término dominicano. No provoque las avispas. Porque si usted provoca las avispas, lo pueden picar. No provoque el reino de la tiniebla si usted no está preparado para responder. Siéntese y ore. Arregle su vida y después haga guerra espiritual. Pero hay gente que quiere hacer guerra espiritual con puertas abiertas, con montones de cosas que saben que a Dios no le agrada, las siguen haciendo y luego quieren venir a hacer guerra espiritual. Deje eso. Siéntese y póngase a orar, para que luego venga a hacer guerra espiritual. Porque usted se puede hacer guerra espiritual haciendo travesura, olvídese que el Satanás lo va a señalar.
con elocuencia, con el carisma, con la personalidad, son insuficientes para derrotar la fortaleza del diablo. ¿Qué son las fortalezas? Y aquí voy a terminar. Las fortalezas no son murallas y barreras físicas, son las barreras mentales. Una mente no reformada, no transformada, le impiden ver la verdad de Dios, le impiden de ver cuán grande es Dios. Para algunos la fortaleza es su religión, para otros proviene de su egoísmo, gente que está dentro de la iglesia y todavía tiene ese espíritu de egoísmo, de que solamente piensan en ellos y nada más. Egoísta con sus hijos, egoísta con su esposa, egoísta con sus familiares, con su madre, egoísta con la iglesia. Todo lo quieren para ellos nada más. La Biblia dice que tenemos que ser generosos en el trato. Tenemos que cambiar el estilo de vida. Tenemos que cambiar, no podemos seguir igual. Esas son de las barreras que hay que derribarlas. Por eso es que el apóstol dice, derribando toda fortaleza. Hay que derribar la fortaleza de la falta de perdón. Entra en la iglesia todavía alabando a Dios y se mueve y brinca y salta y mueve la bandera y hace cuantas cosas, pero con una gente atravesada en el corazón tiene una fortaleza que hay que derribar, y la falta de perdón. Gente que no perdona a nadie. Y lo primero que dice, no lo perdono hasta que pida perdón. Él a Dios, pues no te preocupes. Si no te perdona, ve tú y perdónalo. Porque es que la Biblia se basa sobre principios y reglas de vida. La Biblia enseña en el libro de Marcos capítulo 11, verso 24. 25 dice, y cuando estuvieras orando allí te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, dice, perdónalo. Porque si no lo perdona, Dios tampoco te perdonará. Es una regla, es una norma. No es lo que tú crees, no es lo que tú sientes, es lo que tú tienes que determinar. La Biblia enseña en el libro de Mateo 5, 23, que cuando fuera a llevar la ofrenda y allí te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda y ve y arréglate con tu hermano. Arréglate en tanto que esté en el camino. No sea que el juez te entregue a la alguacil y allí sea el lloro y el crujir de dientes. Arréglate, porque tu adversario no es el diablo, de Dios por no arreglarte con tu hermano. Y sobre el asunto del perdón, yo di un mensaje, dos mensajes titulados el perdón como un estilo de vida. Y yo sé que le ha servido de bendición a muchas personas, hasta inconversos. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 18, del 21 en adelante, y habla sobre la parábola de los talentos a que le perdonaron. No voy a dar muchos detalles, pero voy a ir al final. Le perdonaron a uno 10,000 talentos y ese no quiso darle 100 denarios a uno que le debía. Y esos compañeros se lo llevaron al que le había perdonado los 10,000 talentos. Y le dijo, tú le perdonaste una deuda. Y no quiso perdonar a su hermano, sino que lo agarró por el cuello y lo metió en la cárcel. Dijo, ajá, eso hizo eso Yo parafraseando. Ajá, eso hizo este buen sinvergüenza. Dice, vaya y tránquenlo y métanlo en el calabozo hasta que pague el último cuadrante. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que todo lo que le habían perdonado, sí, se lo agarraron de nuevo y lo metió en la cárcel hasta que pagara el último cuadrante. Eso es lo que dice el texto, léalo. El verso 35 dice así: asimismo hará Dios con todo aquel que no perdone a sus hermanos sus ofensas. ¿Oyó claro? Me gustaría que estuviera ahí arriba. Así hará Dios con todo aquel que no perdone a sus hermanos sus ofensas. Es tiempo de derribar la fortaleza de falta de perdón. Y no solamente es la falta de perdón, sino la mentira, el temor
Hay gente que tiene temor para todo. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. La mentira. La Biblia dice en el libro de Jeremías 9:5 que acostumbraron a hablar mentira y ya no hay verdad en su boca. No hay quien le crea porque todo lo que dicen es mentira. Se hicieron profesionales en hablar mentira y no hay quien le crea nada. Y entonces, ¿a qué Dios es que le servimos? El engaño, en que han caído en el pecado de la murmuración y la crítica y la calumnia. Han hecho de eso un estilo de vida. Critican a Raimundo y a todo el mundo. Nadie lo hace bien, solamente ellos. Solamente ellos. Y su vida no es criticar y murmurar y levantar calumnia, principalmente contra los líderes de la iglesia, porque es una falta de identidad que tienen como cristianos. Porque estamos llamados a orar por nuestros hermanos y por los que están en alguna posición, para que Dios haga conforme a su propósito. Y lo que más le pudiéramos estar haciendo, que ordene el propósito nuestro con el de Él. Amén. Hay que derribar esa fortaleza. Hay que derribar la fortaleza del orgullo, la arrogancia, la rebeldía, la desobediencia. Son fortalezas que el diablo ha levantado en la vida de mucha gente. Orgullo. Dios aborrece. Dios aborrece el orgulloso. Mira al altivo desde lejos. Y al humilde dice, da gracia. ¿Por qué hay que ser orgulloso? Tú puedes ser el profesional más inminente. Puedes ser el predicador más aclamado. Pero que ninguna de esas cosas te eleven el ego y te pienses que eres mucho mejor que cualquier otro. La humildad debe ser parte del carácter del cristiano. Escuche, díganselo al que está a su lado. La humildad debe ser parte del carácter del cristiano. ¿Sabe por qué? Escuchen por qué. La Biblia dice en el libro de Mateo 11:29, dice Jesucristo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El libro de Juan capítulo 13, versos 13, 14 y 15 dice, si yo siendo el maestro y Señor, a verdad decirlo, verdad y verdad lo dice, y es así. Y si yo siendo el maestro he lavado vuestros pies, ejemplo os he dado para como yo he hecho, vosotros también hagáis. El Dios del cielo lavándole los pies a los discípulos. Rey de gloria. Soberano de toda la tierra, creador del cielo y de la tierra. Lavando los pies de los discípulos como una muestra de servicio y de humildad. No hay gente que ahora son los superapóstoles que tienen que tener un equipo de guardianes detrás, porque no hay quien se le pegue, porque a Dios, ¿y de dónde que son? Y muchos evangélicos que ven todas esas cosas le andan detrás como si arrogantes, orgullosos. Si no se arrepienten van a tener que darle cuenta a Dios, porque eso es un pecado. La razón por qué Dios mandó al rey Usías, Señor, reprenda toda malicia. Es porque trató de usurpar un lugar que no le correspondía y fue herido con lepra y echado fuera de la ciudad por el orgullo, la arrogancia. Dios resiste a los soberbios. Es importante comprender que la altivez, los argumentos, los razonamientos y el conocimiento humano levantan una fortaleza que hacen pensar en el corazón de los seres humanos que como ellos no hay más, que son los únicos, que son los excepcionales, que su conocimiento está por encima de los demás. ¿Quién le ha dicho a la gente que porque estudie más que otro es más grande delante de Dios? ¿Quién le ha dicho a la gente que porque tenga más dinero que otro es más grande delante de Dios? Y en estos tiempos, estoy cansado de ver montones de personas que
han alcanzado montones de estudios teológicos y demasiado, que tienen más, ¿cómo que se llama lo que estudian? Lo último que estudian, ¿cómo que se llama? El PH, ¿cómo se llama, pastor? El PHDS. Que sigan con el PHDS, que con todo y PHDS no se arrepiente, sabe dónde van a ir. No aceptan consejo de nadie, no aceptan sugerencia de nadie, todo el mundo está equivocado, ellos están solamente la verdad, no se someten a nadie, ellos mismos son. ¿Sabe cómo se llama eso? Orgullo. ¿Sabe cómo se llama eso? Arrogancia. Eso viene de un espíritu no regenerado y hasta de gente que han sido regenerados y le han abierto una puerta y han llegado hasta ese lugar. Amén. Esos argumentos y razonamientos y pensamientos solamente con la palabra de Dios como arma de guerra pueden ser derrotados. Para que no se conviertan en acción y ahí pasen a los hábitos y de los hábitos a un estilo de vida y después de un estilo de vida a un destino de destrucción, porque eso es lo que pasa con todo ese tipo de personas. Por eso el apóstol Pablo dice, derribando toda fortaleza, todo argumento, todo razonamiento que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Tengo para decirte que la razón y la fe no se juntan. Cuando usted comienza a razonar demasiado y a buscarle demasiado profundidad, la cosa termina no creyendo, impartiendo también incredulidad. Tenemos que tener cuidado con eso. Hagamos guerra espiritual para deshacer las obras del diablo. Finalmente, en Proverbios, capítulo 18, verso 21, dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, cualquiera que lo ame disfrutará de ella. La palabra tiene poder, poder creador o poder destructor. La palabra de Dios está llena de vida y de poder, de vida creadora. Llenemos nuestros corazones de la palabra de Dios y habremos vencido al enemigo. Termino con este texto bíblico, 1 de Juan capítulo 2, verso 14. Os es escrito a vosotros, padres, porque le habéis conocido. Os lo he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Venzamos a nuestro enemigo haciendo guerra espiritual con la palabra de Dios. Si usa la palabra de Dios, ella se convertirá en arma de guerra más fuerte y poderosa que destruirá la fortaleza satánica y Dios nos dará la victoria. Ponte de pie, iglesia, y dale un aplauso bien fuerte al Señor. Déselo bien fuerte. Gloria a Jesús. Quiero invitar a las personas que nos visitan en